Muy buenas noches, bienvenidos a esta plataforma digital en donde vamos a compartir el día de hoy el curso de dactiloscopía. Mi nombre es César Urrutia, voy a compartir con ustedes este curso por este semestre. Espero que sea de importancia para todos. Por favor, creo que todos aprendemos si tenemos una buena convivencia, aunque sea a través de una pantalla de una computadora o de un teléfono, pero lo importante del conocimiento es que no tiene fronteras y ustedes están en la libertad de levantar su mano y preguntarme durante yo esté en la disertación del tema. Creo que a veces se aprende más de las conversaciones que podemos tener resolviendo dudas, paradigmas o alguna cosa que exista. El tema de la dactiloscopía en los últimos años ha sido muy importante su difusión a nivel mundial, y ustedes se van a poder dar cuenta el día de hoy que desde qué años o siglos estamos hablando de dactiloscopía. Entonces, gracias a la Universidad Universidad de San Carlos de Guatemala por aperturar esta oportunidad para que muchos guatemaltecos se puedan inscribir y puedan aprender más de las ciencias forenses. Estoy seguro que está buscando a las personas idóneas para que puedan compartir con ustedes conocimientos. Y como les dije, si ustedes en el desarrollo del tema tienen alguna duda, por favor no duden en preguntar, levantar su mano y creo que así vamos a aprender más. Para hablar de dactiloscopía tenemos que hablar, bueno, lo que vamos a hablar esta noche es definición, historia, principios y objeto de estudio. Pero no podemos hablar de dactiloscopía sin antes ir a la génesis. Héctor Giovanni, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Solo tuve una pregunta para ver si va a grabar la clase, licenciado. Disculpe. Ya, ahorita voy a activar esto yo. Mucho Ahorita gusto, lo voy a licenciado. activar. Gracias. Gracias a usted, Héctor. Para hablar de dactiloscopía tenemos que ir a la génesis o nacimiento de la formación de las crestas papilares o de las huellas dactilares que nosotros vemos ya físicamente en la primera falange de nuestros dedos de las manos. Las huellas se van formando a través de una sucesión de puntos a partir las huellas se van formando
a través de una sucesión de puntos a partir del cuarto mes intrauterino. Esto significa que las huellas vienen y acompañan al hombre desde su concepción prácticamente. Lo único que conforme se va creciendo, digamos, este feto, se van formando, se van uniendo hasta que se forman en sí las crestas papilares o las crestas y surcos. Y según la teoría científica, estas huellas se van formando por el roce, digamos, de este feto en el vientre o en la pared del vientre, y así es como esto se va uniendo y se forman las crestas. Más o menos aquí hay una foto de cómo las crestas van tomando forma, cómo inician a través de una sucesión de puntos, que estos se ven separados y después se van uniendo poco a poco hasta que se forma lo que son las crestas que nosotros vemos, estas líneas negras de alto relieve, y los blancos se llaman surcos, que son de bajo relieve. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Es interesante también conocer la estructura de la piel. La piel, nosotros conocemos, todos conocemos que tiene dos capas: la epidermis, que es la que nosotros vemos, y la dermis, la parte más interna de nuestra piel. Pero, ¿qué es interesante y por qué es interesante conocer la estructura de la piel? En primer lugar, todos nos explicamos por qué las huellas quedan en una superficie plana, por ejemplo, una superficie lisa, en un vidrio, en una taza, en una botella, en un plástico, en una hoja o en cualquier otro material liso o soporte capaz. Porque las huellas se forman de este nervio de glándula sudorípada, y son poros que no llegaron a desarrollar un vello. Entonces se queda el poro prácticamente como un tubo directo hasta la parte sebácea o grasosa de la piel. Eso es la explicación científica del por qué las manos siempre se mantienen húmedas o grasosas, y ahora con el COVID nos hemos dado cuenta de que nos lavamos la mano muchas veces, y muchas veces la mano está sucia y tiene grasa. La explicación científica es porque los poros que forman las crestas son microscópicamente unos tubitos que llegan hasta la parte grasosa o sebácea de la piel. Pero otro tema interesante con respecto a las heridas o cicatrices de la piel en las manos. Una cicatriz se forma en la piel cuando, sí y solo si, esta atraviesa esa línea incipiente entre la epidermis y la dermis. A eso Marcelo Malpighi, allá por 1800, italiano, le llamó la capa de Malpighi. ¿Por qué le llamó él la capa de Malpighi? Porque cuando una herida atraviesa esta línea divisoria o fronteriza entre la epidermis y la dermis, se produce una cicatriz. Mientras una herida no atraviese esa frontera y que toque a la dermis, la piel se regenera. Y creo que todos lo hemos experimentado con una ampolla o con una cortada leve que nos haga algún... Sí, como el acné. Sí, Laura, con una herida leve que nos haga a superficie de piel. A veces cuando pelamos alguna fruta, verdura, o cuando tocamos algo corrugoso, se nos van partes de piel
pero esa piel se regenera y se regenera precisamente porque fue tocada única y exclusivamente la epidermis y no atravesó esa línea incipiente o fronteriza entre la epidermis y la dermis que Marcelo Malpighi le llamó la capa de Malpighi. Yo creo que todos en nuestro diario vivir hemos experimentado algunos tipos de heridas que después dicen, mira, no se me ve nada, se me borró totalmente. Sí, porque no llegó a tocar a la epidermis. Este comentario básico se los hago porque la dactiloscopía es el estudio de ese dibujo, de ese diseño y sus características de lo que se ve en la primera falange de los dedos de las manos, en la primera falange. Entonces, muchas veces hay muchos mitos, muchas teorías, paradigmas que dicen que uno se puede alterar las huellas para que ya no lo conozcan, puede borrárselas, que puede hacerse su cicatriz. Miren, todo eso es teoría y la conclusión científica es que una herida en un dedo es una característica más que lo va a individualizar. ¿Acaso todos tenemos heridas en el mismo lugar y en diferentes dedos en el mundo? Al final eso se convierte en una característica más individualizante. Tengo algunas experiencias a lo largo de la vida en donde por una cicatriz se ha individualizado a una persona. Entonces, esas cosas que a veces se dicen en la calle o uno se escucha, miren, aquel se está cambiando las huellas, se les está alterando. Ustedes ya van a ver las características de las huellas y por lo cual científicamente es imposible que una huella se pueda cambiar. Podrá alterarse, podrá modificarse, podrá modificarse, pero nunca cambiar su naturaleza y su patrón. El comentario de Jacqueline. Yo tuve una herida en el dedo y en el RENAP mi huella no la reconocía el sistema. Si esa herida tiene una cicatriz que obviamente si tiene cicatriz fue porque le tocó la dermis. Y el RENAP posiblemente con la parte de la huella que queda para cotejo, digamos, no tiene los suficientes puntos para podérsela identificar, pero el RENAP tiene 10 huellas suyas de los 10 dedos. Entonces, si una huella no la identifica, pues tiene 9 más para identificarla, porque a uno le toman una ficha decadactilar. Entonces, y si la huella del dedo que usted tiene herido no sirve para identificar, pues tiene 9 más que de ahí pueden tomársela. En un banco me imagino que puede ser el pulgar o el índice de la mano derecha o izquierda. Entonces, forma de identificarse siempre hay. Y cuando en el caso del comentario de que no le identifica, de Jacqueline, que no le identifica el RENAP, pues esa característica de esa cicatriz la hace que sea individualizante. Henry, buenas tardes. Buenas noches, Rick. Disculpe. Fíjese que yo he visto más que todo, y con respecto a las personas que trabajan en la albañilería, que a ellos les da el problema que por el tipo de trabajo que desempeñan, pues se les desgasta continuamente lo que son las huellas o sea, las crestas de sus dedos. Sí. Entonces, ellos han tenido, porque yo conozco mucha gente, ¿verdad?, de esas cuestiones, porque por donde vivo, pues hay mucha gente que son albañiles y toda la cuestión. Y ellos han tenido el problema de que cuando van, por ejemplo, a RENAP o usan su dedo para cualquier identificación, tienen el problema de que no se los reconoce muy fácilmente. Por eso mismo, porque por el mucho desgaste que ellos tienen en sus dedos por el trabajo que desempeñan. Sí, fíjese que he tenido, de hecho, las variables, digamos, de alteración
algún tipo para identificar. Fíjese que es precisamente eso. La edad es un tema interesante que produce un desgaste y un adelgazamiento, mayormente en la mujer, con respecto a las huellas. El uso de cal, por ejemplo, las mujeres que lavan y utilizan jabón para lavar, las mujeres que tortean, se calientan las manos, el campesino que trabaja en la tierra, que agarra el monte con la mano, las piedras, los árboles, todo eso produce un desgaste que posiblemente en la biometría nos está dando algún tipo de problema, porque la biometría es muy superficial y la clasificación de una huella con una lupa y un lápiz, eso es mucho más profundo. Entonces la biometría está dando algún problema por lo superficial que es prácticamente una foto de su dedo, y esa foto se puede ver como cuando uno se toma una foto y queda borrosa. Así posiblemente se toma la huella cuando tiene algún tipo de desgaste, pero es un problema que lo está dando la tecnología o la biometría, pero no así a mí como clasificador de huellas o como dactiloscopista. Me da menos problema porque yo lo veo directamente con una lupa y yo no, o sea, como le dije yo, si no encuentro una forma, otra, pero digamos, el problema se da en la tecnología, porque es una fotografía que le toma a su huella, y si esa huella tiene unas alteraciones, digamos, por ejemplo, residuos de piel que se va despegando, digamos, de una cresta, por supuesto que en la biometría la altera, porque ya es una partícula más. Pero en mi caso particular, para un dactiloscopista, al ver una huella con una lupa, no le causa ningún problema porque sabe que es una parte de una piel y no es un poro vivo, digamos. Pero sí se ha dado ese problema con las personas que utilizan jabón, que tortean, que usan cal, que usan cemento, que acierran madera con un campesino. En la longevidad, a la mujer le da mucho más problema de una mujer, por ejemplo, de 80, 90 años. De hecho, por naturaleza, la huella de la mujer es mucho más delgada, la cresta, que en el hombre. Entonces, en una clase anterior hubo un comentario de una compañerita de ustedes que dice que su abuelita tiene 90, 89, 90 años y a ella le cuesta a veces que la máquina le tome la impresión. Pero como les digo, eso se da por la tecnología, porque la biometría le toma prácticamente. Ustedes ven que es un luzazo que cuando uno coloca la huella en un banco o para ingresar a un lugar o en el teléfono mismo, es un luzazo que tira. Ahora la mayoría de teléfonos son abiertos por una huella. Entonces, por ejemplo, el mío, miren, ahí está. Y lo abro con mi huella, miren. Entonces, pero esa es la tecnología que está dando este problema. Y otro problema que se da en la piel es que con la vejez, digamos, o con una particularidad del ser humano es muy especial. Posiblemente en la consulta que hacía aquí en el grupo, en la Manuel Esteban y Lucía, el desgaste de una huella a veces no es desgaste, sino que también la persona deja de segregar grasa, digamos, corporal o sudor de las glándulas sudoríparas. Entonces, la piel está mucho más reseca y eso se expone mucho más fácil a un desgaste. Por ejemplo, estoy casi seguro que a los que han tenido problemas en el RENAP o en algún banco para que le tomen la impresión, les dicen, mire, pásese la mano por la frente o por el cuello o en la cara para ver si se lubrica un poco más, porque es resequedad. Pero digamos que eso no hace que la huella cambie, sino que se tiene algún tipo de alteración o un problemita de identificación, pero la huella nunca va a cambiar.
Sí, una toalla húmeda, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de la definición de dactiloscopía, según varios autores. Y aquí tenemos Álvaro, buenas noches. Sí, licenciado, muy buenas noches. Sí, a la orden. Fíjese gracias. Solo para compartir lo que usted explica en base a mi experiencia, de que efectivamente se confirma, bueno, confirmo de que se necesita ese, por decirlo así, esa lubricación que en los poros, que usted manifestaba sobre que hay poros ahí que permiten Resequedad. que ajá, esa resequedad eh, hace que se pierdan esos canales y evitar así ya no tener a ciencia cierta y a perfección la huella de la persona. Trabajo mucho en esta cuestión de requerir la huella y cabal las técnicas que comúnmente se usan son las que la que usted decía, ¿verdad? De que páseselo por aquí, páseselo por allá, ¿verdad? Y la técnica que yo uso es usar de esas cosas para contar dinero y ya al frotárselo así, lubrica eso y ya, ya salen los canalitos esos que ya permiten reconocer la huella, más por esas cuestiones biométricas que muy comúnmente ahora se dan. Y lo que manifestaba otro compañero también de que se ha tenido mucho problema con personas que trabajan en albañilería, ¿verdad? Entonces, confirmando esta teoría, me queda claro la razón del por qué y los motivos del por qué no se da, ¿verdad? Entonces, muy acertada el tema y la teoría que se manifiesta acá. Gracias. Gracias, Álvaro, gracias, le agradezco. Fíjense que eh, definiciones de dactiloscopía a través de la historia hay muchas, pero vamos a centrarnos en las más acertadas. Dice que dactiloscopía viene del griego dactilos, o vocablos griegos dactilos, significa dedos, y escopei, examen o estudio. De ahí podemos deducir o inferir que la dactiloscopía es la técnica criminalística que se encarga del estudio o análisis de los dedos, pero específicamente de las huellas de las dactilares o el diseño que se encuentra plasmado en la primera falange de los dedos de las manos. Juan Sebastián Bucetich es el primero en Latinoamérica en instituir un sistema de identificación. Este sistema de identificación se instituye por Juan Sebastián Bucetich, que radica en Argentina, viniendo de Europa, radica en Argentina, ingresa a la Policía Científica de Argentina y instituye el primer sistema de identificación. Juan Sebastián Bucetich más o menos vivió por los años 1840 para 1890 y algo. O 1830 y algo para 1892, 96 creo que fallece. Y en Argentina se instituye este sistema de identificación pentadactilar alfanumérico. Significa pentadactilar que él clasificaba mano por mano y a cada una le colocaba un número. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el dedo meñique siempre iba a ser número 5 y el dedo pulgar siempre va a ser número 1. Y la otra mano
ya era número 1, pero mano izquierda, número 2, mano izquierda, y así era la clasificación. Esa clasificación duró muchos años hasta que se instituyera por parte de un norteamericano, Edward Richard Henry, el sistema Henry o decadactilar. ¿Qué significa decadactilar? Que esta ficha, a diferencia de la pentadactilar, que solo individualmente, la decadactilar une los 10 dedos, mano derecha y mano izquierda, y hace una sola clasificación que en el futuro de este curso lo vamos a ver y vamos a tratar de identificar y clasificar huellas. Voy a tratar de que sea un curso que tenga bastante praxis, porque la teoría sin práctica es complicada, y yo creo que estos temas de dactiloscopía y otras cosas criminalísticas tienen que tener algún tipo de práctica, y qué mejor que verlo acá todos y que todos podamos presenciarlo, incluso hacerlo. Ahí le vamos a dejar de repente de trabajo que clasifiquen una huella buscándole sus puntos característicos, o que hagan su propia huella y ustedes la clasifiquen. Y eso es muy interesante. Vucetich decía que es la ciencia que propone la identificación de las personas físicamente, considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. El objeto de estudio de la dactiloscopía es la identificación, la individualización. Yo en una conferencia, en un congreso mundial, hice una conferencia sobre esto, y el título que le coloqué es el hombre único e indivisible a través de la huella dactilar. Y eso lo confirmo, entre más aprendo y conozco el tema, más me convenzo de que es un tema sumamente interesante, que es un sistema de identificación infalible. Por ejemplo, la diferencia del ADN con la dactiloscopía. La dactiloscopía, la única debilidad que tiene es que un cadáver, por ejemplo, con avanzados tipos de putrefacción, digamos, o de descomposición o fenómenos cadavéricos, o quizá cuando ya ha sido un cadáver tocado o comido o desgastado por fauna entomológica o animales de carroña en la intemperie y todo, pues obviamente como la huella es piel, y si se lo comen, pues ahí sí no hay para dónde. Pero un cadáver en estado de conservación, digamos, permanece por muchos años hasta que la piel se destruye totalmente. Y si estuviese en el hielo, por ejemplo, pues ahí, durante se esté ahí, jamás las huellas se van a destruir y siempre van a estar listas para ser identificado. La diferencia, digamos, la debilidad que puede tener con el ADN es que el ADN se puede sacar en masa ósea, aunque tenga cientos o miles de años, se puede moler el hueso, y a través de un reactivo químico uno puede sacar extraer siempre el ADN. O si hay un cadáver quemado, un cadáver quemado 100%, no se pueden tomar huellas porque fueron quemadas o destruidas, pero el ADN se puede tomar. Pero digamos que la identificación humana en una persona viva o muerta que no tenga una destrucción entomológica o cadavérica o por alguna explosión, por supuesto que las huellas dactilares son infalibles, igual que el ADN. La dactiloscopía es una técnica criminalística que tiene mucha historia, ha evolucionado en su sistema de identificación a tal grado que podemos hablar de
años antes de Cristo. Por ejemplo, en Grecia, China, que son las ciudades, los países más antiguos, ahí sí que del viejo mundo, se habla de identificar huellas o rastros, posiblemente no exactamente como ahora yo se lo estoy enseñando a ustedes o lo estamos compartiendo, esta identificación individual a través de la dactiloscopía y todo un sistema de clasificación. Yo ahorita les hablé de Vucetich y les hablé de Henry, y también en Europa se utilizaba el de Federico Oloris. Los tres sistemas de identificación dactiloscópica a través de la historia es el Vucetich en Sudamérica, el Henry de Vucetich en Sudamérica pentadactilar, el Henry en Norteamérica decadactilar y el Oloris en Europa pentadactilar también. Esos son los tres sistemas. Juan Sebastián Vucetich, Edward Richard Henry y Federico Oloris en Europa. Han cambiado por la tecnología, han cambiado por el conocimiento, por el desarrollo, la evolución de la sociedad, pero no ha cambiado su naturaleza de identificación. O sea, como yo les dije al principio, desde el cuarto mes intrauterino, que se van formando, nunca más esa huella cambia. Y ahí lo vamos a ver más adelante en los principios que sustentan el conocimiento científico de la dactiloscopía. Aquí estamos hablando también más o menos de lo que hablamos hace un ratito, de que en Estados Unidos se encontraron, digamos, algunas huellas y fueron llamando la atención las huellas que dejaban los albañiles en las paredes o el rastro que ellos dejaban en la edad de piedra, por ejemplo, en algunas cavernas, en algunos lugares inhóspitos, encontraban marcas de manos así sobre rocas, sobre lodo. Posiblemente no era exactamente la dactiloscopía la que querían decir, miren, esta persona es tal persona. Por lo menos eso servía para saber de que ahí había vida, de que había alguna tribu, había alguna sociedad que había habitado ese sitio, una marca, digamos, para individualizar algún grupo de otro, alguna característica. Pero el tema ha sido siempre un interés para los estados, para los gobiernos, para la sociedad, para los científicos, el reconocer e identificar a una persona o individualizarla a través de la dactiloscopía. Les puedo decir que en el 2022, 14 de julio, la dactiloscopía es una técnica criminalística infalible y que las huellas dactilares son únicas e irrepetibles entre persona y persona. En el sistema decadactilar de Henry, que ahora se utiliza y ya digitalizado con el AFIS, en RENAP y en el gabinete criminalístico, podemos encontrar hasta 1016 diferencias entre persona y persona. ¿Y cómo es eso? Pues no solo es el dibujo o el patrón de huella que uno ve, sino que todas esas características que están y esos dibujos que se forman dentro de la huella en las crestas, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Cristian, nunca puede haber un gemelo o un cuache o un trillizos o cuartillizos o quintillizos que sus huellas sean iguales. El ADN es igual y el parecido, los rasgos físicos pueden ser iguales. La huella, imposible, humanamente hablando. Y como yo tengo el convencimiento de la existencia de un ser supremo,
Por eso digo humanamente imposible, aunque hayan trillizos o mellizos o gemelos, o cuaches, o como le quieran llamar en cualquier lenguaje coloquial. Entonces, estos son los antecedentes que fuimos encontrando para hablar un poco de la historia de la dactiloscopía. Roberto. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿me puede repetir los nombres de Henry y De los Federico? sistemas de identificación. Sí. Ok. En Sudamérica, el Bucetich. Sudamérica. Sudamérica. Sí. Específicamente en Argentina. Argentina. Es pentadactilar, ¿verdad? Pentadactilar. Bucetich. Y lo instauró o instituyó Juan Sebastián Bucetich. Muy bien. En Norteamérica, el sistema decadactilar Henry. Henry. Y lo instituyó el señor Edward Richard Henry. Gracias. Y Federico Oloris, ¿verdad? Y Federico Oloris en Europa. Muy bien. Específicamente instituido en España. España. Disculpe la otra pregunta. Sí. No puse mucha atención o no capté bien. ¿Cuál es la diferencia entre pentadactilar y decadactilar? Penta 5. Ok. ¿Ha escuchado pentacampeón? 5 veces la copa. Pentadactilar, Bucetich y Oloris. Y decadactilar, 10. Decadactilar, sistema Henry. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Es el utilizado hoy en día en el gabinete criminalístico y en el RENAP para identificación a través del sistema biométrico del AFIS. Aquí también tenemos otra reseña histórica de la sociedad antigua de China, de la dinastía Qin. Le dio cierto valor probatorio, dice, a las impresiones dactilares, aunque desde luego su sistema de identificación no era tan sofisticado como el moderno, pero sí ya desde esos años, en esas dinastías, ya utilizaban algún sistema de identificación o individualización a través de las huellas dactilares. Sistemas de identificación humana hay muchos. Como se los dije al principio, está a través de la retina, también a través de la voz, el ADN, incluso podemos hablar en la antigüedad de la antropometría y podemos hablar de la morfología, allá por el tiempo de Edward Richard Henry, de César el Hombroso y Rafael Garófalo, que son padres de la criminología y la criminalística. Ellos tenían algún sistema de identificación morfológico y antropométrico. Antropométrico porque medían las partes del cuerpo, el tamaño, dimensión, tamaño, diámetro de la cabeza, el tamaño de las orejas, la nariz, la boca, el mentón, los brazos, los dedos, las piernas, el grosor de la cintura y bueno, la antropometría. Y eso fue evolucionando porque, digamos, para el sistema identificativo se fue quedando muy atrás con el crecimiento demográfico. La morfología igual, imagínense, en la criminología se habla, y seguramente ustedes ya se lo dijeron, pero en la criminología tradicional de 1800 por ahí, se habla de características físicas tradicionales, individualizantes, el que una persona delinca y tenga un tipo de nariz específico hace que todos los que tengan ese tipo de nariz podrían ser unos potenciales delincuentes. Todas esas teorías fueron evolucionando porque la antropometría y la morfología
como sistemas de identificación se fueron quedando atrás. Además, el crecimiento físico del hombre, un niño puede medir 2 centímetros en un parte de su cuerpo, y cuando sea un hombre, pues ya mide 1 metro, 1,5 metros, y entonces por eso fue perdiendo lucidez, digamos, ese tipo de identificación para tomarlos como determinantes. Por supuesto que en la actualidad es interesante utilizar todo cuanto se pueda y se tenga a la mano y se conozca para el tema de identificación. Yo siempre he dicho que para identificar a una persona y convencer a un juez, digamos, en un proceso o en una identificación humana de estos desastres que hay y todo, pues se aplica dactiloscopía, se aplica el ADN, se aplica la fotografía, se aplica el video, podemos aplicar la morfología, podemos aplicar la odontoscopía, el tema de los dientes, podemos aplicar cualquier otra técnica, las que sean necesarias y se pueda, para lograr una identificación científica plena. O sea, si tenemos huellas, pero no tenemos base de datos, de nada sirve que tengamos las 10 huellas. Siempre toda identificación tiene que tener un medio de comparación, y a eso se le llama lo dubitado y lo indubitado. La identificación es bien importante y es múltiple. Aquí hay otro antecedente de identificación humana de Inglaterra, de la Royal Society. En el siglo XIX, el doctor James Purkinje, en su tesis que fue titulada Comentario de Psicofisiological, examinó de órganos, visión y cutáneos del sistema. Bueno, ahí su tesis hablaba de varios sistemas de identificación. Inicia con la clasificación de los patrones de impresiones dactilares y los dividió en 9 patrones claramente identificables. Esos vamos a ver un poco más adelante cuáles son los patrones de huella que rigen a la humanidad. Todos estos antecedentes son interesantes porque nos hablan de que el sistema de identificación dactilar tiene una historia, tiene una génesis y tiene un recorrido, tiene una evolución. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Sir Francis Galton. En 1822, en Inglaterra, la mayor parte de las investigaciones de Galton se centraron en las cuestiones hereditarias, lo que llevó al estudio de la antropometría y más tarde de las huellas dactilares. Galton estaba buscando entender la naturaleza hereditaria del cuerpo físico y lo que en todo caso podría decir un individuo. Los visitantes de su laboratorio antropométrico se midieron voluntariamente de 17 formas distintas, pero más orientado a la identificación a través de la antropometría. Fíjense que antropométricamente y morfológicamente tenemos patrones genéticos. ¿Quién de ustedes se apunta para decirme a quién se parece, si a su papá o a su mamá? ¿Quién de ustedes les han dicho o así lo ven? ¿Me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá? El patrón. A mí me lo han dicho. Yuri, ¿sí? Roberto. Me han dicho que me parezco a mi mamá. Melanie, sí. Uno nos parecemos más a la mamá y otro más al papá. El patrón genético, morfológico y antropométrico sí es una realidad. Por ejemplo, gracias a todos los que están participando, ¿oyeron? Yo, por ejemplo, me parezco a mi mamá y muchos de mis hermanos. Entre hermanos nos parecemos entre hermanos también, pero sacando el patrón genético, unos hermanos nos parecemos a mi madre y otros hermanos a mi padre. 2 de mis hermanos que somos, 15 tuvo mi madre, pero habemos 10. De los 10 hay 2 que son iguales que mi padre. Entonces, hasta en su genética de calvicie.
yo también aquí ya me estoy quedando un poco calvo, genéticamente hereditario. Entonces, Galton se orientó más. Yo a ninguno de los dos. ¿Quién es Alba Barrios? Berríos. Alba Berríos dice que no se parece a ninguno de los dos. ¿Y a algún abuelo, abuela? ¿Algo? Algunos que se parecen a la... ¿A quién le ha dicho que se parece al abuelo o a la abuelita? Hay muchos nietos, porque dice que el parecimiento o los rasgos físicos los rasgos físicos se aparecen casi siempre en la tercera generación. Hay muchos que nos parecemos a los abuelos. Yuri, dos hermanos dicen que se parecen a los abuelos. Si se dan cuenta, la genética esa sí es una realidad y eso es lo que más orientó a Galton al estudio del hombre. Pero digamos, para efectos de identificación, en temas ya criminales y civiles, eso se queda corto porque el peso, muchos tienen el mismo peso, rasgos físicos, muchos tienen rasgos físicos. Es más, ¿quién de ustedes ha escuchado que hay 7 caras parecidas? 7 o 6, no sé cuántas hay, caras parecidas en el mundo. ¿Y saben qué? Yo ya por lo menos en 2 veces, le he tocado la espalda a alguien diciéndole, ¿cómo estás, compadre? ¿O cómo te va? Y cuando me volteé a ver, no es el compadre que me imaginé. Entonces, yo vi a un niño de 10 años que abrazó a una señorita y la tenía abrazada en un cementerio. Y estaba abrazada con ella, esperando que enterraran al cadáver que llevaron. Y ahí la tuvo abrazada un buen rato. Cuando terminó el entierro, la vio y no era la hermanita de él. Entonces, suele pasar. Incluso por rasgos físicos, hasta han agarrado preso a personas o han matado personas. Les han hecho daño por rasgos físicos. Entonces, por eso la morfología y la antropometría pueden confundir en un tema de identificación. Mientras Galton realizaba una investigación que haría avanzar a la ciencia de las huellas dactilares se utilizaban igualmente. En 1886, allá por el tiempo de Bucetich, un fotógrafo de San Francisco propuso la utilización de las huellas dactilares para identificar a migrantes. En China, en 1889, el director general de oficinas de correos de India coleccionaba huellas dactilares. Miren qué interesante, de los empleados para evitar que las personas llegasen nuevamente a buscar trabajo. ¿Quién me puede explicar por qué una persona lo pueden retirar de un trabajo y volver a conseguir si no es identificado por las huellas? Porque se puede cambiar nombre. O sea, él decía, esta persona que se corrió del trabajo, la única forma de no dejarlo entrar es identificándolo con sus huellas dactilares, porque el nombre se lo puede cambiar. Y ustedes tendrán muchos casos de personas que se cambian el nombre intencionalmente. Fíjense que en mi experiencia yo pertenecía a la policía y en mi experiencia, disculpe, en mi experiencia de identificar personas y eso, las personas se cambian el nombre. Fíjense que hay personas que cometen delito y dan el nombre de otro. ¿Y qué pasa con eso? Después la otra persona aparece con orden de captura. Dice, mire, ¿cómo se llama usted? César Alfredo Urrutia Vidal. Y el policía así coloca y lo consigna y lo presenta ante el Ministerio Público, un juez,
como César Alfredo Urrutia Vidal, y yo nada que ver. Existen muchos homónimos. Entonces, pero ante esto, la huella dactilar, como dice esta persona el director general de Correos de la India en 1889, la forma en que esas personas no regresaran era tomándole las huellas dactilares. El científico médico legal francés René Forget publicó una tesis en 1891 en la que propuso el uso de polvos y productos químicos para desarrollar huellas ocultas. Aquí ya estamos hablando de la huella latente, de esa huella que es invisible a la simple vista y que necesita un reactivo para hacerla evidente. Vamos a hablar de los principios de las huellas dactilares. Estos son principios fundantes, científicamente comprobados, para que las huellas dactilares sean irrepetibles y sean infalibles. Perennidad. ¿Qué significa la perennidad? Desde que se forman en el 4º mes intrauterino, aún después de muerto, es la misma huella. El hombre puede cambiar de que le crece la nariz, las orejas, se le cayó el pelo, perdió un ojo, botó los dientes, 1000 cosas le pueden pasar, se fracturó, le cortaron las piernas, los brazos, lo que sea. La huella, bueno, si le cortan los brazos ya no hay huella, pero la persona puede evolucionar y cambiar de todo el resto del cuerpo, pero sus huellas son perennes, tal cual se formaron desde su concepción. Son inmutables. Esas huellas jamás sufren una metamorfosis o sufren un cambio, digamos, genético, que vayan a que yo cuando nací tenía este tipo de huella y ahora que tengo 30 o 50 años tengo este tipo de huella. Pueden sufrir, como nosotros hablamos al principio, algún tipo de desgaste, algún tipo de falta de sudoración o falta de glándulas sebáceas o alguna cosa de lubricación, pero nunca esa huella se va a trasladar de un patrón a otro. Son inmutables. Roberto. Sí, buenas noches, Nick. Yo tengo duda con eso. La huella de un niño, obviamente por ser el dedo más pequeño, pienso que varía con la de un adulto, ¿o no? No. Es esta huella, mire, en pequeñito. Es esto en pequeño. Y esto nada más va creciendo conforme él va creciendo, pero jamás esa huella va a ser una de niño y de adulto. Totalmente diferente. Obviamente que si él es más pequeño, sus surcos van a ser más delgados, sus crestas más delgaditas, su diseño más pequeño. Ahí sí que todo en frasco pequeño, pero son perennes e inmutables. Principios científicos de las huellas dactilares. Y su tercer característica o principio científico son diversas y hay una variedad absoluta. Ustedes van a ver más adelante y lo van a comprobar de que de cada patrón, que son 4 los patrones que se manejan universalmente, pero de cada patrón hay diferentes dibujos y lo que nunca cambia son las diferentes características. Por ejemplo, Roberto en su dedo pulgar de la mano derecha tiene un verticilo y tiene 30 características, o 20, o 15, o 50. César Urrutia en su pulgar tiene también la misma figura de huella, que es un verticilo, y con 20 o 30 características, pero características ubicadas en diferente parte, en diferente forma. Ahí está lo individual.
entre persona y persona, en una ficha decadactilar nosotros podemos encontrar 1016 diferencias. Eso lo hace infalible. Es humanamente imposible que una persona pueda parecerse en 1016 veces con otra. Eso es terrenalmente imposible. Y eso lo hace único e infalible. Entonces, los principios de la dactiloscopía o las características de una huella son perennes, que es la misma huella desde su cuarto mes intrauterino hasta aún después de muerto y que se conserve esa huella. Es inmutable, o sea, jamás cambia. En donde dice uno, de niño yo tenía este patrón y ahora de mayor tengo esta huella. Es lo mismo, es inmutable. Y la otra característica, la variedad absoluta, o sea, esa variedad absoluta de puntos característicos nos hace que seamos absolutamente diferentes. Estos son los cuatro, digamos, en el objeto de estudio de la dactiloscopía, encontramos los cuatro nombres o cómo se presenta una huella dactilar, vista desde con un microscopio o visto con una lupa o a simple vista con la luz. Miramos papilas, crestas, surcos y poros. Papilas, crestas, surcos y poros. ¿Y qué son estos? Cuando nosotros miramos de cerca nuestra mano, miramos un montón de líneas o rayitas. A eso se llama papilas. Papilas. Las crestas son esta parte alterada o de alto relieve que nosotros miramos en nuestros dedos. Las crestas. Y los surcos es lo blanco. Las crestas en esta huella es lo negro, lo que está en alto relieve, y los surcos es lo blanco que está en bajo relieve. En bajo relieve. Y dentro de cada una de estas huellas encontramos las características que creo que en la próxima clase vamos a profundizar en las características de las huellas. Y estos son los poros vistos microscópicamente. Esa sucesión de puntos que se une y estas glándulas sudoríparas que segregan grasa o sudor en la mano las 24 horas. Por eso existe la huella latente, porque lo que nosotros toquemos, ahí dejamos grasa. Y cuando tenemos algún tipo de resequedad, es más complicado que se quede esa huella latente. ¿Oyeron? La clase está finalizando. Me gustaría algún comentario o algo, alguna duda que tengan, unos minutos más. Cristian y después Gerlin. Gracias, licenciado. Mi pregunta, Lick, digamos, ustedes pueden determinar, por ejemplo, si una persona ha dejado su huella después de muerta, así, por ejemplo, en los testamentos, digamos, cuando muere la persona y rápido llaman al notario para que haga una escritura de donación, una compraventa y colocan el dedo pulgar de esa persona. ¿Pueden ustedes determinar si se puso cuando está muerta o cuando está viva o hay alguna diferencia? Fíjese que diferencia no hay. Por supuesto que la huella pierde cierta vida, digamos, o cierta vitalidad al tomársela a un cadáver, pero al final la huella es la misma. Y establecer si se tomó viva o muerto, eso sí no es posible. A no ser que se vean los tiempos y que haya un error. Siempre, siempre, siempre en todo hecho criminal se busca el error. Y yo apunto más al error cuando alguien quiere hacer algo así, para poderlo identificar y establecer si fue en vida o muerto. Erling. Gracias, Lick, muy amable. Muy amable, Gracias, Andrea. El licenciado, una pregunta.
Sí, ¿Puede alguna persona nacer con alguna anomalía donde no pueda registrarse sus huellas dactilares? O sea, que no pueda, no tenga huellas dactilares. así es. Vamos a ver eso más adelante del curso, pero se lo voy a adelantar, aunque es un trabalenguas. Ectrodactilia, sindactilia, monodactilia, macrodactilia. Esos son los fenómenos o los problemas que puede presentar una persona y que no pueda tomársele una huella. Por ejemplo, no sé si ustedes le han visto y le han tocado la mano a una persona que es a un enano. Ustedes sabían que ellos no tienen falange, falangina y falangeta, ellos no tienen 3 falanges. Ellos solo tienen 2. Ellos tienen ese problema que se llama microdactilia. Más adelante lo vamos a ver, pero sí hay un montón de problemas que puede presentar las personas que tienen los dedos pegados, las personas que tienen polidactilia, que tienen más dedos, menos dedos, microdactilia, sindactilia, polidactilia, ectrodactilia, y así hay otros fenómenos más que los vamos a ver en su momento, pero sí, con respecto al tema de las huellas hay un sinfín de fenómenos o características que hacen difícil su identificación, pero que la dactiloscopía ya lo tiene contemplado. Aura. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Yo entré tarde, no sé si usted lo mencionaría al inicio de la clase, si esta presentación usted la va a compartir. Gracias. Sí, de hecho la presentación y toda la clase se está siendo grabada y va a ser compartida con Aura. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz Lick. noche, que Dios les bendiga. Estoy para servirle, Dios mediante. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Que Dios les Feliz bendiga. noche. Feliz noche, licenciado. Adiósito. Que la pase bien. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Kevin Vladimir. Gracias, Luis, Yuri. Priscila, gracias, Sandy. Gracias, buenas noches. Luis, buenas noches. Alba Berríos, buenas noches. Sandy, Priscila. Jocelyn, buenas noches. Marisela, gracias, buenas noches. A la orden. Manny, buenas noches.